Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos el foco en la ejecución militar de la Operación León Naciente, esta reciente y, la verdad, muy compleja ofensiva israelí contra Irán, pues ha generado un intenso análisis entre estrategas militares a nivel global. Partiendo de las fuentes que documentan la operación, la cuestión central que queremos abordar aquí es esta. ¿Fue la Operación León Naciente, digamos, un paradigma de precisión y eficacia militar avanzada? ¿O bien su desarrollo y los resultados que se han comunicado presentan matices y limitaciones significativas que cuestionan esa narrativa? Mi perspectiva defenderá que estamos ante un ejemplo sobresaliente de sofisticación en la planificación y ejecución militar, con un éxito estratégico, yo diría, notable. Y yo, por mi parte, plantearé que, si bien la operación destaca por su audacia y también por su complejidad técnica, que es innegable, esa visión de un éxito absoluto debe someterse a un examen crítico. Hay que considerar posibles exageraciones, aspectos operativos cuestionables y, consecuencias no del todo controladas. A ver, la Operación León Naciente parece llevar la guerra preventiva a una nueva dimensión. Hablamos de un ataque coordinado, muy coordinado, sobre más de 200 objetivos considerados críticos dentro de Irán. Esto incluye, instalaciones nucleares clave, algunas profundamente enterradas como las de Natanz y Fordow. También centros de mando de la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo militar ideológico iraní, bases de misiles balísticos estratégicos e incluso instalaciones de producción de drones Shahed, que son ampliamente utilizados por Irán y sus aliados. Y todo ello a distancias enormes, superiores a los 1.500 kilómetros, penetrando uno de los espacios aéreos que, en teoría, son de los más defendidos. La ejecución se basó, según los informes que manejamos, en una integración tecnológica muy avanzada. Se iniciaron con ciberataques diseñados para neutralizar o al menos degradar las defensas iraníes en las fases iniciales. Radares de alerta temprana, redes de comunicaciones militares e incluso los sistemas antiaéreos S-300 y S-400, los de fabricación rusa que Irán posee. Y posteriormente se desplegó una fuerza aérea considerable, destacando los cazas furtivos F-35I Adir, los adaptados para Israel, y los F-15I Raham, estos apoyados por drones de reconocimiento y ataque como los Heron TP y los Harop, que están diseñados específicamente para suprimir defensas. Algunas fuentes sugieren incluso, y esto es importante, el posible uso de misiles hipersónicos en combate real por primera vez. Sin embargo, y esto es clave, la viabilidad de una operación así no se entiende sin la labor previa del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí. Los informes detallan años de preparación. Infiltración en sectores clave iraníes, sabotajes internos a infraestructuras críticas, recordando al famoso ciberataque Stuxnet, pero a una escala potencialmente mayor, la eliminación selectiva de figuras clave, incluyendo más de una docena de científicos ligados al programa nuclear en los últimos años, y presuntamente el uso de colaboradores internos y seguimiento tecnológico de material sensible. El resultado descrito apunta a una precisión calificada por muchos de quirúrgica, orientada a maximizar el daño a la capacidad nuclear y militar iraní. Un aspecto crucial que se ha resaltado mucho es la ausencia de bajas propias confirmadas por Israel y un esfuerzo por minimizar daños colaterales, aunque este punto siempre es complejo en ataques a gran escala. Y el elemento sorpresa, claro, dada la magnitud, fue también un factor clave. Sí, reconozco la audacia operativa y la complejidad logística y tecnológica de León Naciente, por supuesto. No obstante, esa narrativa de ejecución impecable merece una mirada más crítica. Hay varios elementos que, a mi juicio, la matizan considerablemente. En primer lugar, la idea de una victoria total sobre el programa nuclear iraní, especialmente lograda de forma casi instantánea, pues es cuestionable. Las fuentes especializadas coinciden en que dañar seriamente instalaciones subterráneas muy fortificadas, como Fordow, requiere ataques sostenidos y posiblemente el uso de municiones penetrantes de gran potencia, como las GBU-57 MOP estadounidenses. El uso de estas por parte de Israel no está confirmado y, podría depender de apoyo externo. Los ataques aéreos convencionales tienen limitaciones frente a objetivos profundamente enterrados, eso lo sabemos. En segundo lugar, la respuesta iraní, la que bautizaron como Operación Castigo Severo, no puede ser descartada como meramente simbólica o ineficaz.
Irán demostró capacidad para lanzar múltiples oleadas coordinadas, sumando más de 100 drones suicidas del tipo Shahed y una cifra similar de misiles balísticos, incluyendo modelos tácticos como el Fateh 110 y otros de mayor alcance como el Khaibar Shekan. Si bien es cierto que las defensas israelíes, ese sistema multicapa que incluye la cúpula de hierro, la onda de David y el Arrow 3, neutralizaron la gran mayoría, no fue una intercepción del 100%. Algunas ojivas impactaron y hay reportes de daños materiales en áreas como Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, e incluso daños menores en la fachada del complejo militar Kiria, en Tel Aviv. Esto subraya que ninguna defensa es impenetrable, especialmente ante ataques de saturación, y que Irán, a pesar de todo, retuvo una capacidad de respuesta considerable. En tercer lugar, el propio concepto de precisión quirúrgica se vuelve problemático al examinar la lista de objetivos. Diversas fuentes indican que entre los más de 200 puntos atacados se incluyeron residencias privadas de altos mandos militares y científicos en Teherán y otras ciudades. Fuentes iraníes y algunos reportes internacionales independientes confirmaron bajas civiles como resultado de estos ataques específicos. Esto, claro, dificulta mantener una narrativa de ataque exclusivamente dirigido contra infraestructura militar o industrial y plantea interrogantes éticos y legales importantes. Y finalmente, el éxito operativo parece haber dependido de manera crucial de una labor de inteligencia del Mossad descrita casi en términos cinematográficos. Como decías, lograr infiltraciones tan profundas, ejecutar sabotajes internos, eliminar personal clave durante años, rastrear componentes e incluso manipular agendas para concentrar objetivos. Si bien es impresionante, sin duda, esta dependencia de factores de inteligencia humana tan excepcionales y quizás, fortuitos logrados contra este adversario específico durante un largo periodo, pues podría hacer que la operación no sea un modelo fácilmente replicable en otros contextos o contra otros actores estatales con contrainteligencia más eficaz. Profundicemos entonces en estos puntos, empezando por el nivel de sofisticación y ejecución tecnológica. Yo creo que lo demostrado fue una superioridad cualitativa notable en el contexto de una operación preventiva a esta escala. La integración de ciberataques para degradar las defensas, el presunto uso de drones más pequeños, quizás introducidos y ensamblados localmente para crear lo que se ha llamado niebla electrónica, o sea, interferencias para confundir sensores radar y comunicaciones, y la posterior penetración coordinada de cazas de quinta generación como el F-35 y plataformas avanzadas como el F-15I a más de 1.500 kilómetros de distancia, superando sistemas antiaéreos avanzados como los S-300, S-400, todo esto en conjunto representa una capacidad operativa que va bastante más allá de precedentes históricos como la Operación Ópera contra el reactor iraquí Osirak o incluso Entebbe. Hablamos de una operación multidominio ejecutada con una complejidad enorme. Entiendo la lógica, sí, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. Nadie niega la innovación tecnológica desplegada, por supuesto. Sin embargo, ¿fue realmente completa y sostenida la parálisis de las defensas iraníes inducida por los ciberataques? ¿O fue más bien parcial y temporal, afectando principalmente a los sistemas de alerta temprana y, digamos, algunos nodos de defensa aérea? Es que el hecho de que Irán pudiera organizar y lanzar una respuesta balística compleja en varias oleadas y desde distintas localizaciones sugiere que sus capacidades de mando y control para fuerzas estratégicas y las propias unidades de misiles, pues no fueron completamente anuladas desde el primer momento. Quizás los ciberataques tuvieron un éxito más limitado contra ciertos sistemas, ¿no? Y además habría que considerar otros factores. Pudieron influir posibles deficiencias intrínsecas en la integración y operatividad de los sistemas iraníes, que a menudo combinan tecnología de diversas procedencias, rusa, china, norcoreana, propia, y no siempre está perfectamente cohesionada. Y aunque la narrativa oficial israelí enfatiza la autosuficiencia, ¿podemos descartar por completo la posibilidad de algún tipo de asistencia táctica indirecta o silenciosa por parte de aliados en la región como Estados Unidos? ¿Te refieres a...? Pues, por ejemplo, en la detección temprana de lanzamientos iraníes o incluso en la intercepción de algunos proyectiles por medios navales o aéreos aliados desplegados en la zona, como ha ocurrido en otras crisis.
es que las operaciones a esta distancia, que requieren múltiples repostajes en vuelo y una coordinación extrema, siempre son muy complejas y, bueno, pueden beneficiarse de apoyos externos que no siempre se publicitan, claro. De acuerdo, pasemos al segundo punto. La precisión quirúrgica frente a la realidad operacional. Mi argumento es que el diseño de la operación buscó deliberadamente centrarse en infraestructuras militares, nucleares y en el liderazgo clave del régimen, intentando activamente minimizar el impacto sobre la población civil. Esto, considerando la escala del ataque, más de 200 objetivos distribuidos, es en sí mismo un desafío técnico enorme. La eliminación selectiva de figuras de muy alto perfil, como el general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, o Amir Ali Hajizadeh, jefe de su fuerza aeroespacial, y posiblemente otros altos mandos y científicos nucleares, pues apunta a una capacidad de inteligencia y ataque de precisión muy depurada. Se trata de una estrategia de decapitación selectiva, buscando desorganizar al adversario en sus niveles más altos, no de un bombardeo indiscriminado. Es un argumento potente, sí. Sin embargo, ¿has considerado esto? La decapitación de altos mandos fue sin duda real y probablemente tuvo un impacto significativo en la estructura de mando iraní. Neutralizar figuras como Salami o Hajizadeh no es ninguna tontería. Pero claro, cuando los ataques se dirigen a residencias privadas, incluso si son las de estos altos cargos, la calificación de quirúrgico se vuelve extremadamente problemática. Inevitablemente se pone en riesgo a civiles, familiares, vecinos, personal de servicio. Como mencioné antes, hay confirmación por fuentes diversas, incluyendo medios iraníes e internacionales, de muertes civiles en Teherán y otras localizaciones como consecuencia directa de estos ataques. Cabe preguntarse entonces si la narrativa oficial israelí, que gestionó activamente la información difundida, proporcionando vídeos seleccionados desde cabinas de avión, imágenes satelitales de antes y después y comunicados casi inmediatos en varios idiomas, no pudo haber presentado una versión que minimizara el daño colateral real. La precisión tecnológica tiene límites tanto prácticos como éticos, especialmente cuando se opera en entornos urbanos o semiurbanos donde residen muchos de estos líderes. Calificar el daño colateral como mínimo, pues puede ser una afirmación muy relativa, dependiente de la perspectiva y de cómo se contabilicen las víctimas, claro. Abordemos ahora la cuestión del éxito estratégico frente al veramente táctico. Yo sostengo que el éxito de la operación tiene claras dimensiones estratégicas. Primero, se infligió un daño severo al programa nuclear iraní, que según la mayoría de las estimaciones lo retrasará significativamente. Aunque la cuantificación exacta del retraso siempre es difícil, eso es verdad. Segundo, se desarticuló una parte importante de la cadena de mando militar y del programa de misiles iraní. Tercero, y quizás lo más importante a nivel estratégico, se demostró una capacidad de proyección de fuerza, alcance, penetración, precisión, que envía un mensaje disuasorio muy potente no solo a Irán, sino también a sus aliados regionales, como Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza o los hutíes en Yemen. Lograr todo esto, según los informes israelíes, sin sufrir bajas propias confirmadas, es un indicador claro de superioridad en planificación, tecnología y ejecución. Analistas militares en todo el mundo lo han calificado como una operación de altísimo nivel, Mi enfoque difiere un poco en este punto. Tácticamente, la operación fue sin duda impactante y demostró capacidades notables, eso no lo discuto. Pero, ¿fue estratégicamente decisiva a largo plazo? Retrasar el programa nuclear iraní no equivale a eliminarlo permanentemente. Irán ha mostrado en el pasado una gran resiliencia y capacidad para reconstruir y acelerar sus actividades nucleares tras contratiempos. Además, la respuesta iraní, aunque mayoritariamente interceptada, demostró que Irán está dispuesto a responder directamente contra territorio israelí, elevando el umbral de la confrontación. Esto, junto con la tensión regional subsiguiente, pues sugiere que el conflicto escaló, no concluyó con esta operación. Por otro lado, la estrategia de decapitación, aunque pueda parecer atractiva tácticamente, puede tener consecuencias estratégicas impredecibles o incluso contraproducentes. Puede generar vacíos de poder, luchas internas por la sucesión, inestabilidad, o incluso promover el ascenso de líderes aún más radicales o, digamos, menos pragmáticos que los eliminados. ¿Es sostenible una estrategia basada en ataques preventivos masivos sin arriesgar una escalada hacia una guerra regional total? Algo que la mayoría de actores, incluyendo quizás a Israel, preferirían evitar. La operación, desde esta perspectiva, pudo haber sido un éxito táctico brillante, sí, pero su calificación como éxito estratégico definitivo me parece prematura.
y deja abiertas muchas incógnitas sobre la estabilidad futura de Oriente Medio y el impacto real a largo plazo sobre las ambiciones estratégicas iraníes. Y finalmente, el papel de la inteligencia y la infiltración. Creo que es fundamental subrayar la centralidad de la labor del Mossad, calificada por diversas fuentes como magistral, efectivamente. No se trató solo de obtener inteligencia puntual para localizar objetivos en el momento del ataque. Fue el resultado de una campaña paciente y meticulosa desarrollada durante años. Infiltrar sectores sensibles de la industria nuclear y militar iraní, llevar a cabo sabotajes selectivos contra sistemas críticos como centrifugadoras o redes eléctricas, una suerte de Stuxnet evolucionado y amplificado, eliminar personal clave de forma progresiva, colocar dispositivos de seguimiento en componentes o transportes, interceptar comunicaciones relevantes y, de manera crucial, cultivar y gestionar una red de colaboradores dentro de Irán. Sin esta compleja arquitectura de inteligencia humana y técnica construida a lo largo del tiempo, la fase aérea de la operación probablemente no habría sido viable con el nivel de precisión y sorpresa que se alcanzó. Fue, en cierto modo, el cimiento invisible sobre el que se construyó el éxito visible. Ese es un punto relevante, sí, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. Se trata, sin duda, de una proeza de inteligencia, posiblemente una de las más sofisticadas y exitosas de las últimas décadas. Sin embargo, precisamente por su carácter excepcional, cabe preguntarse si establece un precedente realista o si estamos ante un caso atípico casi irrepetible. El éxito parece depender de forma crítica de una combinación muy específica de factores: una infiltración extremadamente profunda, la disponibilidad de colaboradores internos dispuestos a asumir riesgos enormes y la explotación de vulnerabilidades particulares del régimen y la sociedad iraní. Todo ello cultivado durante años, como dices. Entonces, la pregunta ¿es este un modelo operativo que pueda aplicarse de forma generalizada contra otros actores estatales, especialmente aquellos con servicios de contrainteligencia más robustos, sociedades más cerradas o una mayor cohesión interna? ¿O en circunstancias distintas, donde no se disponga de años para preparar el terreno con tal nivel de penetración humana y técnica? La dependencia tan acusada de factores humanos tan complejos y en parte fortuitos introduce una variable de incertidumbre muy significativa. Lo que funcionó de manera espectacular en este caso concreto contra Irán, pues podría no ser una plantilla directamente aplicable para futuras crisis o conflictos con otros adversarios. Quizás se corre el riesgo de sobreestimar la capacidad de la inteligencia por sí sola para ser el factor decisivo universal en la guerra moderna. En resumen, desde mi análisis, la Operación León Naciente representa un punto de inflexión en la concepción y ejecución de operaciones militares preventivas en la era moderna. Demostró cómo la integración sinérgica de tecnología aérea avanzada, capacidades cibernéticas ofensivas, una inteligencia humana y técnica profunda y pacientemente cultivada, junto con una audacia estratégica calculada, puede permitir alcanzar objetivos militares de gran valor a una escala y con una precisión que antes, parecían inalcanzables. Alteró el cálculo estratégico del adversario y lo hizo según los datos disponibles, gestionando los riesgos propios y tratando de minimizar los daños colaterales no deseados dentro de los límites inherentes a un conflicto de esta naturaleza. Por mi parte, concluyo que, si bien la operación exhibió capacidades militares formidables y una planificación meticulosa que merecen un estudio detallado, es fundamental abordarla con un análisis crítico y matizado, evitando caer en una narrativa simplista de éxito perfecto e indiscutible. Dicha narrativa debe ser contrastada con la realidad de una respuesta iraní que, aunque contenida, demostró capacidad de alcanzar territorio israelí. Con las bajas civiles confirmadas que cuestionan la calificación de quirúrgica, con las limitaciones intrínsecas de los ataques aéreos contra objetivos profundamente enterrados y bien defendidos, y sobre todo con las impredecibles y potencialmente peligrosas consecuencias estratégicas a largo plazo en una región ya de por sí extremadamente volátil. Coincidimos, no obstante, en la extraordinaria complejidad técnica y estratégica de la operación, así como en su indudable relevancia para comprender la evolución de la guerra y la estrategia militar en el siglo XXI. Efectivamente, las fuentes disponibles ofrecen múltiples ángulos y detalles que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de los conflictos contemporáneos, las capacidades tecnológicas emergentes y el siempre delicado y peligroso equilibrio entre la acción preventiva decidida y el riesgo de una escalada regional o global incontrolada.
Esperamos que este análisis haya aportado elementos valiosos para que cada oyente pueda continuar explorando el tema y formar su propia visión informada sobre estos trascendentales eventos.